África, continente ubicado entre los océanos Índico y Atlántico, es considerada la tercera región más grande del mundo después de Asia y América. Es aquí donde los científicos estiman que surgió la humanidad. Su territorio está compuesto por varios desiertos y selvas agrestes que contienen una rica variedad de flora, fauna e inmensas riquezas minerales. Aquí las historias de brujos, monstruos y criaturas míticas conviven con la presencia del fenómeno ovni y de seres extraterrestres. Back and forth every day. There's something going on. Look up. You don't listen. Now look. Explain. Because you're so smart. A lot of you are so smart. Oh, no, you can't see it. But what is that? That's not a plane, bruh. En el episodio de hoy, veremos el caso de unos testigos que dispararon a un objeto volador no identificado hasta el encuentro que más de 60 niños de una escuela primaria tuvieron con criaturas alienígenas. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. África. Número 1. ¿La Atlántida está oculta bajo un desierto? Túnez y Mauritania. Desde que el filósofo griego Platón describió en sus diálogos la existencia de una ciudad antigua y milenaria llamada Atlántida, muchos investigadores, historiadores y arqueólogos se han dado la tarea de encontrar la ubicación de esta mítica civilización. Según los datos proporcionados por Critias en el libro Timeo, la Atlántida estaba situada frente a las columnas de Hércules en la zona del mar Mediterráneo. Esto ha llevado a muchos a pensar que su ubicación pudo estar cerca del estrecho de Gibraltar, aunque hay otros que la localizan alrededor de Inglaterra, España, Turquía e incluso en partes del mar Caribe, América e incluso la Antártida. Decir que evidentemente tendría que estar según todas los diálogos de aquel escrito filosófico de Platón, debería estar en el océano Atlántico, pero lo cierto es que se ha buscado en diferentes sitios. Claro, todo esto se piensa que todo esto puede ser una gran leyenda y tal. También se pensaba lo mismo de la ciudad de Troya, que aparece en la Ilíada en la obra de Homero, ¿no? Quiero recordar que es la Odisea de Homero, pero hasta que llega Heinrich Schliemann y la descubre en 1903, es decir, todo esto pues tiene un gran recorrido. Sin embargo, hay quienes creen que esta mítica ciudad habría estado ubicada en el continente africano, específicamente en los actuales países de Túnez y Mauritania. Recientes investigaciones arqueológicas realizadas cerca de la localidad de Tozeur, al sur de Túnez, han revelado que esta región estuvo habitada hace 100.000 años. Una de las zonas más interesantes para los expertos son los llamados chots, nombre usado para describir a los lagos salados endorreicos y estancados que existen en varios países del norte de África. La Atlántida habría estado ubicada en uno de estos chots, llamado el Djerid, que significa en español Laguna de Tierra de las Palmeras, y que se encuentra en el centro de Túnez, en la ciudad de Gabes. Investigadores como el escritor británico Robert Graves creen que este enorme lago salado sería el que Platón mencionó en su obra bajo el nombre de Lago Tritonis. Se especula que hace miles de años Túnez pudo tener un gran número de lagos internos e incluso un gran mar interior en el que pudieron habitar muchas civilizaciones, entre ellas la de los atlantes. Pero luego ocurrió un gran terremoto cerca del año 1250 a.C. que habría cambiado toda la topografía del lugar, secando grandes concentraciones de agua. Otro estudioso de la materia, el Dr. Paul Borchardt, señaló que el nombre local de Chott el Djerid era Bahr Atala, que significa Mar de Atlas. Es más, otras similitudes estarían en el lenguaje de las tribus bereberes de la zona. Por ejemplo, Platón afirmó que el fundador de la Casa Real de la Atlántida fue el rey Eoenor, y según Borchardt, la palabra Uenur es el nombre del padre legendario de los bereberes.
¿Puras coincidencias? ¿O es posible que las ruinas de la antigua ciudad sumergida se encuentren bajo las arenas del norte de África? Pero eso no es todo. En 1965, astronautas de la misión Gemini 4 de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA, descubrió una gran estructura con forma de anillo de unos 50 kilómetros de diámetro, ubicada en el desierto de Mauritania. Con el tiempo, fue conocida como el Ojo del Sahara. Sin embargo, muchos especulan que podría tratarse de la Atlántida, debido a que su forma hace recordar también a la información dada por Platón, que describe una ciudad con varios anillos concéntricos, unidos a través de puentes. Si fuese la Atlántida, os debo decir que corresponde con los diálogos de Timeo y Critias de Platón, porque nos decía que se encontraba más allá de las columnas de Hércules. Y de hecho, esta zona, como os decía al principio, hace 3000 años era muy diferente, no era un desierto. Podría contener agua, enormes cantidades de vegetación. Según Platón, la Atlántida tendría unos 5000 años. Sería más antigua incluso que los tiempos en los que este lugar no eran desiertos. Algunos investigadores de la teoría de los antiguos astronautas creen que la Atlántida fue una civilización que tuvo contacto con seres extraterrestres y que fueron ellos quienes le dieron los conocimientos y la tecnología para el desarrollo y el crecimiento de su ciudad. Otras teorías señalan que tras desaparecer, los atlantes sobrevivientes emigraron hacia otras partes del mundo, incluyendo a América, y ayudaron a los nativos a construir y levantar sus edificios y civilizaciones. Número 2. El ADN de una civilización fantasma. Camerún. Pero, ¿fue acaso la Atlántida esta civilización madre que dio origen a todas las demás civilizaciones del mundo? ¿O quizá fue otra de la que no tenemos ningún tipo de registro, ni siquiera en los textos históricos más antiguos? En el 2020, se hicieron públicos los resultados del análisis del ADN realizado a los huesos de 4 niños que vivieron durante la transición de la edad de piedra a la edad del metal y que fueron hallados hace 30 años en el sitio arqueológico de Shumlaka, en la ciudad de Bamenda, al oeste de Camerún. 2 de los restos pertenecen a niños de 4 y 15 años y tienen una antigüedad de 8000 años, mientras que los otros 2 corresponden a una niña también de 4 años y un varón de 8, que tienen una antigüedad de 3000 años. El análisis genético reveló grandes sorpresas para el grupo de investigadores. La primera de ellas es que, a pesar de la distancia de miles de años entre los 2 grupos de niños, se pudo determinar que estaban emparentados entre sí. La segunda es que 1/3 de sus ADN podría rastrearse hasta uno de los 4 linajes humanos más antiguos de la zona, como los Baka y Aka, conocidos como pigmeos, que se asentaron en África Central hace 250.000 años. Pero, ¿qué hay de los 2/3 restantes? Aquí es cuando los investigadores se toparon con la más grande e inquietante de las revelaciones. Según el análisis de ADN, el código genético restante provendría de una civilización muy antigua que hasta la fecha era desconocida para la ciencia. El genetista de la Universidad de Harvard e investigador principal de este grupo, David Reich, calificó a estos antepasados como una población fantasma de humanos perdidos. Una opinión similar es la del doctor de la Facultad de Medicina de Harvard, Mark Lipson, que señala que estos hallazgos sugieren que las actuales poblaciones que hoy viven en Camerún y toda África, de la línea de los Bantú, no descienden de los niños de Shumlaka y que existió en la más remota antigüedad una población desconocida que aportó algunos componentes genéticos. ¿Quiénes fueron estos humanos que se mezclaron con los miembros de estos primeros hombres? ¿Por qué el ADN de estos niños es tan diferente al de otras tribus halladas en la zona? ¿Qué civilización fantasma se mezcló con estos primeros seres humanos? Hallazgos de este tipo nos hacen ver que aún falta mucho por descubrir sobre los orígenes del hombre. ¿Qué otras sorpresas esconderá nuestro ADN? Número 3. Los reptilianos de Nomoli, Sierra Leona.
Hay quienes creen que el origen de nuestra civilización no estuvo en la Atlántida ni en una civilización humana desconocida, sino que provino de las estrellas. Según algunos creyentes de la teoría de la conspiración, existió hace millones de años una raza extraterrestre conocida como Bellatriciana, que vino a la Tierra desde la estrella de Alpha Draconis, ubicada en la constelación de Dragón, para poblar nuestro planeta. Estas criaturas tenían forma humanoide, pero con características propias de los reptiles. Una piel cubierta de escamas marrones o verdes, pupilas verticales y podían medir hasta 7 metros de altura. También se dice que entre sus alimentos preferidos estaría la sangre humana. Los adeptos a esta teoría señalan que estos seres fueron los creadores de nuestra humanidad. Pero, ¿qué pruebas exponen los creyentes en esta teoría para sustentar la existencia de estos seres extraterrestres? Una de las pruebas estarían en los mitos y leyendas de civilizaciones milenarias que sostuvieron que fueron creados por dioses con aspecto reptiloide, venidos de otros planetas, las mismas que fueron representadas en su arte como estatuas y esculturas. Una de ellas son las llamadas figuras de Nomoli, descubiertas en el sur de Sierra Leona, que tendrían unos 17.000 años de antigüedad. Estas figuras fueron talladas en distintos materiales como la esteatita, marfil y granito. Otra característica es que son pequeñas. Las más grandes alcanzan los 28 centímetros y pueden ser de color blanco, amarillo, marrón y verde. Se cree que pudieron representar a supuestos ángeles que vinieron de los cielos y que terminaron convirtiéndose en reyes y líderes de estos pueblos. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué le dieron a estos seres esta forma reptiliana? Un dato que llama la atención es que en Mali, país ubicado en la parte central de África Occidental, existió un pueblo llamado Dogon, cuya leyenda dice que en la más remota antigüedad llegaron a la tierra unos dioses anfibios llamados Nommo. Estos llegaron sobre barcos voladores provenientes de la estrella Sirio B. Algo que siempre ha llamado la atención de los antropólogos y astrónomos es cómo este pueblo, aún en la edad de piedra, pudo conocer esta estrella que es invisible para el ojo humano, sin contar con instrumentos tecnológicos como telescopios. Es más, esta tribu también conocía los anillos de Saturno, sistema descubierto por el astrónomo Galileo Galilei en 1610. ¿Quién le dio estos conocimientos a los Dogon? ¿Fueron acaso estos dioses reptiles llamados Nommo? Existe una piedra que hay en todos los poblados dogones que representa el universo tal y como ellos lo ven, y en esta piedra, que se llama el huevo del mundo, la estrella Sirio siempre aparece en el centro. Y esto es muy importante porque este huevo del mundo, esta concepción del universo de los dogones, es muy antigua, dicen que milenaria. Es algo muy importante de esta cultura también, un baile de máscaras que es bastante famoso en toda África Occidental, y lo realizan cada 50 años, porque son 50 años precisamente lo que tarda Sirio B en dar la vuelta a Sirio A, es decir, en completar su órbita. Pero estas no son las únicas figuras en el mundo en donde se han representado la forma de humanoides reptiloides. En un episodio anterior dedicado a Irak, hablamos sobre la civilización ubaidina, cuyas esculturas de casi 7.000 años de antigüedad representan cabezas largas y ojos rasgados, típicos de los reptiles. Es más, uno de estos seres, de aspecto femenino, tiene un bebé de apariencia reptiloide, al cual está amamantando. Por último, también se descubrió que dentro de algunas de las figuras Nomoli se encontraron pequeñas esferas metálicas, hechas de acero y cromo, finamente pulidas. ¿Cómo es posible que estos pueblos tan antiguos pudieran tener el conocimiento y la tecnología para realizar este tipo de trabajos en el metal? ¿Quiénes eran estos dioses reptiles? ¿Fueron acaso estos seres extraterrestres nuestros creadores? Hacemos una pausa al video para traerte un mensaje importante. ¿Alguna vez has sentido que la verdad está ahí afuera, justo al alcance de tu mano? En G-Stitch
nos sumergimos en los misterios más profundos, revelando secretos que van más allá de nuestra dimensión como la conocemos. ¿Nuevas legislaciones para la protección aérea contra los ovnis? ¿Ataques a bases militares en Argentina? Nos adentraremos en lo que fue la audiencia pública que se realizó en el Congreso de México sobre los UAP y las nuevas interrogantes que surgieron a partir de este evento. Este lunes, Gistech trae a los amantes del misterio un podcast en vivo que será transmitido en nuestras redes sociales. Súmate a la conversación en tiempo real y desafía los límites de lo conocido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y, mejor aún, conviértete en miembro de nuestro canal. Como parte de nuestra comunidad premium, tendrás acceso a contenido exclusivo y sorpresas durante el en vivo, que te harán adentrarte aún más en esta experiencia. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Únete a nosotros. ¿Qué esperas para convertirte en un explorador más? Número 4. Los círculos de hadas. Namibia. Uno de los fenómenos más extraños que ocurren en el continente africano son los llamados círculos de hadas. Estos ocurren principalmente en Namibia, ubicada al sur de la región y que debe su nombre debido a la formación de círculos de varios tamaños que se expanden a lo largo del territorio sin que haya una causa que pueda explicar su origen. Antes de entrar en el círculo de hadas de Namibia, voy a detenerme aquí y te daré un spoiler. A pesar de décadas de investigación, nadie sabe realmente por qué existen estos círculos. Todo lo que tenemos son teorías. La razón por la que ha sido tan difícil desentrañar los misterios de los círculos de hadas es porque en verdad nadie ha sido testigo de esto. Los círculos de hadas suceden en lugares remotos y aireados, con entre 50 y 150 mililitros de lluvia, lo cual hace que observarlas sea realmente difícil. Lo que sabemos es que el centro del círculo de hadas se quedará desnudo por más de 100 años, sin moverse ni cambiar de tamaño por todo el tiempo que exista. Desde la década de 1970, muchos científicos han investigado estas extrañas formaciones y han propuesto varias teorías para esclarecer el fenómeno. Algunos han propuesto que estos círculos serían obra de termitas, mientras que otros creen que es una forma en que la Tierra logra deshacerse de la humedad que existe en la zona. Por supuesto, también existen explicaciones que van más allá de la ciencia y que tienen que ver con el mundo mágico y misterioso del lugar. Los locales creen que estas son huellas que han dejado los dioses para dar cuenta de su presencia. Otros señalan que se trataría de un dragón subterráneo cuyo aliento venenoso mata la vegetación. Por último, están los que creen que, como el propio nombre lo indica, estos círculos han sido creados por seres sobrenaturales como hadas o similares. Sin embargo, la teoría más aceptada es que estos círculos se formarían debido a la competencia que las plantas del lugar hacen por la escasez de agua que hay en Namibia cada año. Las plantas con raíces más largas absorben toda el agua que cae de la lluvia, dejando que las más pequeñas mueran. A pesar de la popularidad de una u otra hipótesis, hasta el momento, el misterio de los círculos de hadas se mantiene. Aún más, cuando en los últimos años se ha visto que el mismo fenómeno se ha repetido en un país alejado, a miles de kilómetros de Namibia, Australia. Las formaciones de este país de Oceanía son similares a su par africano. Aquí se han realizado las mismas investigaciones para ver la calidad del suelo, de los nutrientes que tiene, la salud de las plantas y si está poblado con algún tipo de insectos. Sin embargo, tampoco se ha podido encontrar una explicación. Debido a la falta de respuestas que puedan resolver el misterio de los círculos de hadas, hay quienes han encontrado similitudes entre este fenómeno y los llamados crop circle o círculos de cosecha, que son figuras o agroglifos que se han formado en los últimos años en campos de cultivo, principalmente de Europa y recientemente en algunos países de Sudamérica. Diversos investigadores relacionados con el fenómeno ovni creen que estas figuras son hechas por la presencia, el vuelo a baja altura o el aterrizaje de naves extraterrestres, y que las formas o representaciones de cada uno son una especie de mensaje codificado o simbólico de civilizaciones alienígenas para los seres humanos. Si bien el círculo de hadas no son tan complejos como los crop circle,
¿Es probable que estén vinculados de alguna u otra manera con el fenómeno ovni? ¿Es probable que la presencia de estas naves sean las responsables de las figuras de Namibia y Australia? Y si es así, ¿por qué lo hacen y cuál podría ser su significado? Número 5. Avistamiento en Bouamama, Argelia. Una noche de marzo de 1958, en plena guerra de Argelia, un soldado de iniciales NG se encontraba de guardia en el campamento de la Legión extranjera, ubicado en Bouamama, en el sur de Constantina, cuando vio en el cielo algo que, en sus 3 años de servicio militar, jamás había visto. Cuenta el soldado que se encontraba sentado en el suelo cerca de una trinchera con su rifle al lado, cuando a las 12:30 de la madrugada comenzó a escuchar un silbido similar a cuando uno sopla por el pico de una botella. Aquel ruido provenía del cielo y parecía acercarse cada vez más. Fue entonces que, al levantar la vista, el militar vio un objeto enorme y redondeado que se aproximaba a la Tierra. Cuando estaba a unos 40 metros sobre el nivel del suelo, la extraña nave se detuvo y comenzó a flotar, esta vez en absoluto silencio. Según el testigo, el objeto tendría 350 metros de ancho y estaba a unos 50 metros desde su ubicación. La nave además estaba rodeada por una luz verde pálida y en el centro de su parte inferior proyectaba también un haz de luz verde muy potente. ¿Qué clase de nave militar o civil de la década de 1950 pudo tener estas dimensiones, esa tecnología y esa forma de vuelo? Sin embargo, lo más extraño estaba por suceder. A pesar que el soldado tenía su rifle a su lado, no lo tomó ni intentó prepararlo para un posible ataque. También tenía muy cerca de su posición un teléfono para comunicarse con sus compañeros en el campamento cercano. No obstante, tampoco lo buscó para pedir ayuda. El soldado solo recordó que se quedó viendo aquel objeto como si estuviera hipnotizado durante 45 o 50 minutos. Según comentó, aquellos colores de luces verde esmeralda eran de lo más hermosos y reflejantes que jamás había visto. Tanto que ingresó en un estado de conciencia en que olvidó por completo el terror y la tensión que estaba viviendo por la guerra. El soldado comenzó a sentir un estado de paz muy profundo y hasta una felicidad que nacía de su interior. Lo que ocurrió con este soldado es uno de los pocos casos en el que el testigo no siente pánico ni temor al tener un encuentro con este tipo de naves. Por el contrario, pareció ingresar en un estado de conciencia alterado que lo aisló de la realidad de manera positiva. Esto nos lleva a preguntarnos si es probable que estas naves tengan algún tipo de energía psíquica capaz de meterse en la mente y en las emociones de las personas. Pasado este tiempo, volvió a sentir el mismo ruido y el objeto comenzó a elevarse y luego voló a una gran velocidad hacia el noroeste. Al ocurrir esto, el soldado volvió a su estado anterior y las preocupaciones y angustias de la guerra volvieron a él. El militar contó la experiencia que había vivido a sus superiores. Sin embargo, durante la investigación, las autoridades no encontraron huellas o alguna marca en el área del supuesto avistamiento. El soldado luego fue enviado al Hospital Militar de Val d'Isère Grace en París, donde se le realizaron diversas pruebas médicas, mostrando buena salud física y mental. También fue varias veces interrogado, sin mostrar ninguna contradicción con su versión inicial. Diversos investigadores y especialistas en el fenómeno ovni dan cuenta del incremento de avistamientos de estas extrañas naves en los lugares y épocas de conflicto bélico. Es como si estas inteligencias que están detrás del fenómeno les llamara la atención este tipo de enfrentamientos entre los seres humanos. ¿Por qué crees que actúan de esta manera? ¿Simple curiosidad o tienen otras intenciones? Hacemos una pausa en el video para poder agradecer a todos los miembros que nos apoyan mensualmente a que el canal pueda seguir creciendo. En esta ocasión agradecemos a Vicente Vázquez, Tribu Nómade, Miguel Ángel Map, Alfredo Carreño,
Abraham Tartalos. Ya son muchos que se suman a la gran lista de miembros que tenemos. Si deseas ser parte de este tipo de saludos, obtener videos exclusivos, ser parte del grupo privado de WhatsApp y sumarte a las videollamadas privadas con los investigadores y escritores de G-Stitch, no pierdas esta gran oportunidad. Con casi $1 al mes, podrás tener acceso a una gran cantidad de contenido. Sabemos que te gustará. Número 6. A la casa de un ovni, Sudáfrica. El siguiente caso es uno de los pocos incidentes en que testigos, incluidos agentes policiales, disparan contra un objeto volador no identificado. El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del martes 27 de junio de 1972, en la granja Braeside, cerca de la ciudad de Fort Beaufort, en Sudáfrica. El granjero Benny Smith salió al campo para encontrarse con sus trabajadores, pero no los encontró en el lugar acordado, sino a unos pasos de allí, escondidos y asustados porque aseguraron que vieron un extraño objeto en los arbustos que les dio temor. Smith fue a buscar a ese objeto y vio muy cerca de donde se encontraba, entre unos grandes árboles espinosos, una nave metálica ovalada. Según los testigos, el objeto era como una bola de fuego que tenía entre 1 o 2 metros de diámetro, 3 patas en la base, una antena en la parte superior y además emitía luces que cambiaban constantemente de color, desde un rojo muy intenso pasando por un verde muy brillante hasta un amarillo blanquecino. De inmediato, Smith corrió a su casa de campo para buscar un rifle y dar aviso a la policía de Fort Beaufort. Luego regresó a la zona del avistamiento, tomó su arma y sin pensarlo 2 veces, comenzó a dispararle al ovni, que ante el ataque comenzó a moverse lentamente por el lugar. Alrededor de las 10 de la mañana, el comandante de la estación, Van Rensburg, y el sargento Pete Kitchen llegaron al sitio del avistamiento. Fue entonces que Smith los llevó hasta donde se encontraba el objeto. En un principio, solo observaban sus movimientos, pero luego, cuando notaron que la nave comenzó a moverse hacia el interior del bosque, intentando alejarse o esconderse de los hombres, estos comenzaron a perseguirlo. Pero no solo eso, tanto los policías como Smith comenzaron también a dispararle. Después de unos minutos, el granjero encontró la nave a unos 10 metros de donde él se encontraba. Fue entonces cuando le disparó 2 veces más a quemarropa. Luego los policías llegaron al lugar y continuaron con los disparos, pero por más que escuchaban que las balas impactaban en la nave, no parecía sufrir ningún tipo de daño. En total, cuenta Smith, esa mañana realizaron un total de 15 disparos. Luego de esto, el objeto cambió de color a un negro brillante, se elevó entre los árboles y cambió una vez más su color negro a un rojo y luego a un color amarillo, para luego desaparecer en una zona del bosque que resultaba inaccesible para los testigos. El avistamiento duró hasta poco después del mediodía. Pronto la zona fue cercada y se realizaron investigaciones en el campo, pero no se llegó a ninguna conclusión sobre la procedencia de aquel objeto. El señor Smith participó en las averiguaciones, recolectando rastros del suelo, pero la evidencia tampoco dio mayores luces sobre el caso. Lo curioso del caso es que en 1972 se reportaron varios avistamientos en la región de Fort Beaufort. El 2 de julio, una multitud de personas vio como un objeto con forma de disco sobrevolaba la ciudad. Un día después, un guardia forestal aseguró haber visto otro objeto, pero esta vez de forma triangular. Meses después, en noviembre, 4 soldados de la base militar de Rosemead vieron una serie de luces rojas que viajaban en formación. Luego también un director de escuela afirmó haber visto cómo una extraña nave se posaba sobre un cerro cercano. Al parecer, no estaríamos hablando de un incidente aislado, sino que quizás se tratase de una oleada ovni que vivió ese país justo ese año. Número 7. UFO Crash en Kalahari, Sudáfrica. Continuamos en Sudáfrica para hablarles sobre uno de los casos más importantes ocurridos en este país y que hasta el día de hoy sigue generando polémica entre creyentes y detractores. Todo comenzó cuando el investigador inglés Anthony Dodd recibió un sobre que guardaba una información increíble.
Se trataba de un documento oficial de la Fuerza Aérea de Sudáfrica que daba cuenta del derribo de una nave extraterrestre el 7 de mayo de 1989, cuando este sobrevolaba el desierto del Kalahari. Según el informe, ese día, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, NORAD, detectó un objeto volador no identificado que se dirigía a Sudáfrica a gran velocidad, cruzando el Océano Índico. Alrededor de la 1:45 de la tarde, se informó de esta presencia al entonces aeropuerto Malang de este país, hoy llamado Cape Town, que confirmó el ingreso de este ovni en su espacio aéreo. 10 minutos después, se comunicó del avistamiento a la Fuerza Aérea de Sudáfrica, o SAF, que envió 2 aviones de combate Mirage para interceptar a la nave. Los aviones de guerra persiguieron al ovni mientras intentaban comunicarse con él y le pedían que se identificara. Al no obtener respuesta, se da la orden de que se derribe la nave. Los pilotos dieron en el blanco y el objeto volador cayó sin control en la parte sudafricana del desierto de Kalahari. Pronto, un equipo de militares y médicos llegó a la zona. Se informó que había 2 tripulantes alienígenas con la apariencia de los típicos grises. Es decir, un cuerpo pequeño y delgado, cabeza grande y ojos grandes y almendrados. Uno de ellos estaba herido y otro se encontraba ileso. Tanto la nave como los sobrevivientes fueron llevados a la base militar secreta llamada Campamento 13, que estaría ubicada cerca de Kalahari. Ingresaron al ovni y se encontraron con jeroglíficos dentro de la máquina. Jeroglíficos alienígenas, por supuesto. Y varios elementos de equipos electrónicos también fueron retirados de la nave. El 23 de junio de ese año, un equipo militar de los Estados Unidos llegó a Sudáfrica para llevarse el ovni junto con los tripulantes a la base estadounidense de Wright-Patterson. La información de este documento no solo contaba al detalle la existencia de la nave extraterrestre y la de sus ocupantes, sino también contenía gráficos, esquemas y dibujos de los mismos. Para muchos, era demasiado bueno para ser verdad. Tiempo después, investigadores sudafricanos cuestionaron la autenticidad de estos informes. Es más, el propio Anthony Dobb tuvo que aceptar que los documentos eran falsos. Sin embargo, sostuvo que la historia sí era verídica, porque los hechos fueron confirmados por sus fuentes, tanto sudafricanas como de los Estados Unidos. Además, a partir de la fecha que hizo pública esta información, recibió constantes amenazas de muerte, advirtiéndole que cesara en sus investigaciones sobre este tema y que no volviera a pisar tierras sudafricanas. Número 8. En búsqueda de uranio. República Democrática del Congo. En la historia de los casos ovnis, es muy conocida la relación que existe entre este fenómeno y la tecnología, armas soviéticas o sistemas vinculados a la energía nuclear. Un ejemplo de esto ocurrió en el año 1952, cuando el periodista Fritz Seid publicó una nota en el diario austriaco Die Press, en que daba cuenta de la aparición de 2 extraños discos envueltos en fuego, que sobrevolaron las minas de uranio ubicadas en la parte sur del entonces Congo belga, hoy República Democrática del Congo. Los discos volaron sobre el distrito de Elisabethville, hoy llamado Lubumbashi, realizando un vuelo que fue descrito como elegante, cambiando de posición muchas veces, lo que hacía que algunos testigos lo vieran desde sus posiciones con forma de platillo, otros con forma ovalada o como simples puntos. En un momento, los objetos se detuvieron en el aire y comenzaron a flotar, para luego realizar un vuelo veloz con forma de zigzag hacia el noreste. Al marcharse, dejó tras de sí un penetrante silbido o zumbido que fue escuchado por los testigos que estaban en tierra. Todo el avistamiento duró entre 10 a 12 minutos. Lo interesante del caso es que un comandante del aeródromo de Elisabethville, llamado Pierre, al ver los objetos, partió con un avión de combate para perseguirlos. En su vuelo, logró acercarse a unos 120 metros de uno de los discos. Según sus cálculos, el ovni tendría unos 12 a 15 metros de diámetro y tenía la forma de un platillo. Su superficie era metálica, similar al aluminio. Un dato que se diferencia de otras descripciones de estas naves es que el borde exterior estaba cubierto de fuego, debido a la velocidad de rotación que necesitaba para realizar su vuelo.
Otro detalle que da el testigo es que estas naves podían desplazarse fácilmente tanto de manera vertical como horizontal, logrando cambios de altura de 800 a 1000 metros en cuestión de segundos. O que el objeto pudiera estar tripulado, pues creía que era imposible que un ser vivo pudiera soportar esa velocidad de vuelo y el calor que parecía producir esa nave. El testimonio dado por Pierre coincide casi de manera exacta con los informes dados en la actualidad por distintos pilotos militares, cuando describen los movimientos y la maniobrabilidad de estos objetos, que incluso en nuestros días, 70 años después de este avistamiento, es imposible que pueda ser realizado por una nave de tecnología humana. La pregunta en todo caso es, ¿qué avión o tecnología militar de 1952 era capaz de realizar el vuelo descrito por el testigo? Después de 15 minutos de persecución, ambas naves aceleraron a gran velocidad y se perdieron de la vista del piloto. El caso fue investigado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, y fue clasificado como secreto dentro de sus archivos. Número 9. Los niños de la escuela Ariel. Zimbabue. El caso del avistamiento de Zimbabue es, sin lugar a dudas, el incidente relacionado con el fenómeno ovni más importante de África y uno de los más increíbles e interesantes de la ufología mundial. El viernes 16 de septiembre de 1994, a las 10:15 de la mañana, en la localidad de Ruwa, 62 niños de la escuela Ariel se encontraban jugando en su hora de recreo cuando vieron 3 objetos brillantes y de color plateado en el cielo. Estas luces comenzaron a acercarse al suelo hasta que, finalmente, una de ellas aterrizó en un área cercana al patio del colegio, a unos 100 metros de donde se encontraban los estudiantes. A los pocos minutos, los niños, cuyas edades iban entre 5 a 12 años, vieron a un ser de aproximadamente 1 metro de estatura. Este tenía el rostro pálido, cabello largo y cuello muy delgado, mientras que sus ojos eran grandes, como una pelota de rugby, y estaba vestido con un traje negro ajustado que era muy brillante. Los niños cuentan que el ser caminó unos cuantos pasos hacia el lugar donde ellos se encontraban. Sin embargo, al percatarse de su presencia, volvió a su nave. Algunos estudiantes señalan que luego apareció otro ser muy parecido al anterior, que comenzó a correr por el lugar. Otros también indicaron que los seres les transmitieron mensajes de manera telepática en la que pedían a la humanidad que cuidara el medio ambiente de nuestro planeta. What I thought was maybe the world's gonna end. Maybe they're telling us the world's gonna end. Why do you think they might want us to be scared? Because because we don't look after the planet, the area properly. And is this an idea that you have had before, that we don't look after the planet properly in the air, or did this idea come to you when you had this experience? When I had this experience. And how did that idea come to you from this experience? This is a little hard, but try to be with me here, okay? How did this idea come to you when you had this experience? I just felt all horrible inside. You felt horrible. At what point did you feel that? When you saw the craft, or when you got home at night? Or when I got home. You had that horrible feeling when you got home? Yes. And say more about that horrible feeling, Lisa. What was it like? It was like the world, all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying. And those thoughts came to you, had you had those thoughts before this experience? No. No. And how did those thoughts come to you? Did they come to you from the craft or from... From the man. The man. And did the man say those things to you? How did he get that across to you? Well, he never said anything. It's just that the face is the eyes. What was the sense you got from those eyes?
he was interested. Luego de esto, los seres desaparecieron y la nave despegó y se perdió en el cielo. El avistamiento duró alrededor de 15 minutos. Los niños se encontraban solos en el momento del incidente debido a que sus profesores estaban en una reunión. Sin embargo, luego del hecho, estos les contaron a los maestros lo que había ocurrido. Algunos de los alumnos confesaron haber sentido mucho miedo, pues creían que se trataba de demonios. Something scared you, is that right? Yes. What scared you? The noise. What noise? The noise that we heard in the air. You heard a noise in the air? Yes. What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes. I saw a little object hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? I felt scared. It felt scared? What was scary about it? No, I felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. Where was the pointy part? Was the pointy part in here or was the pointy part out there? Up there. And what was the feeling when you looked at the eyes? It was scary. Mm-hmm. And what scary? Why? What made it scary? The eyes looked evil. Evil. ¿Qué vieron esa mañana los niños de la escuela Ariel? ¿Se trató de un verdadero contacto ovni o fue solo producto de su imaginación infantil? Pronto, la respetada investigadora del fenómeno ovni, Cynthia Hind, empezó a recoger los testimonios de los niños que habían sido testigos del aterrizaje del ovni y la aparición de este ser extraterrestre. Asimismo, les pidió a cada uno de ellos que dibujaran lo que habían visto y realizó una serie de análisis en el área. Aunque no encontró ningún tipo de radiación ni huellas del supuesto aterrizaje. El caso logró una importante cobertura mediática, tanto que llegó a los oídos del reputado psiquiatra y ganador del premio Pulitzer, John E. Mack, quien ya tenía experiencia en la investigación de casos de abducciones alienígenas. El médico entrevistó a los niños y concluyó que estos decían la verdad. Hablan de sus experiencias, de esos sucesos como una persona habla de cualquier cosa que le ha sucedido. Cuando hablas con un psicótico que te cuenta algo, se aprecia que es una psicosis. Sientes que es algo que no ha sucedido nunca. Lo noto. Sé que es algo que esa persona quiere hacerme creer, que le asusta o deforma la realidad. Aquí no hay nada de eso. Son personas sanas que me hablan de algo que les ha ocurrido. Y se dan cuenta de que es una locura. Son conscientes de eso. Se hacen muchas preguntas, dudan de sí mismos. Y describen cosas reales, una luz, lo que han hecho con sus cuerpos. La calidad de la forma en que se expresan es la de una persona que habla de una experiencia que ha vivido de verdad. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que es probable que más de 60 niños inventaran esta historia? ¿O crees que dicen la verdad? Número 10. Los cambiadores de piel. Ghana. En abril del 2017 se dio a conocer un hecho que pronto se volvió viral en las redes sociales por lo extraño de la noticia y el tema que trataba. En la región de Volta, en Ghana, las autoridades del municipio de Ketu Sur capturaron a una persona que era acusada de ser un cambiador de forma, es decir, un individuo capaz de transformar su apariencia en cualquier bestia salvaje para matar y alimentarse de los animales de granja de la zona. Los lugareños acusaron a este individuo de ser el responsable que desde hacía meses estaba matando a sus cerdos, vacas, pollos y demás animales de granja para devorar sus intestinos y órganos internos.
Un cazador aseguró que vio al joven en el momento que se transformaba en un animal, pero justo en el momento en que le iba a disparar, este abrió sus alas y huyó del lugar. Sin embargo, pronto pudo ser identificado y varias comunidades se unieron para capturarlo y entregarlo a la policía. En varios países de África se cree firmemente en la existencia de estos seres capaces de cambiar de forma, ya sea un ser humano que se convierte en animal o viceversa. Uno de los más conocidos es el hombre hiena, criatura similar a la creencia europea del hombre lobo y que es muy temida en países como Etiopía, Sudán y Mali. ¿Es posible que existan personas o criaturas capaces de cambiar de forma? En el mundo de la magia y la hechicería existen muchos brujos que, según la creencia de los pueblos más antiguos, se cree que tienen el poder de transformar su aspecto humano por uno animal. En algunos países de Centroamérica, por ejemplo, es conocido el caso de los nahual, chamanes que aseguran pueden transformarse de forma física o espiritual en animales e incluso obtener algunas de sus habilidades, como por ejemplo tener la visión de un gavilán o el olfato de un lobo. Estos casos también se dan en el mundo de la criptozoología. Abundan las historias de encuentros con el llamado Chuyachaki, un ser de 1,60 m de estatura, de aspecto humano y que viste con harapos. A este ser le gusta secuestrar personas, haciendo que éstas se pierdan en los caminos de las montañas o en la espesura de los bosques. Su forma de hacerlo es presentándose con forma humana, ya sea familiar o amigo de la víctima, para luego, a través de engaños, hacer que ésta lo siga hasta perderlo. Pero no solo en el mundo de la brujería y la criptozoología podemos encontrar a estos seres. Dentro del campo del fenómeno ovni, algunos investigadores consideran que existen razas extraterrestres capaces de ocultar su verdadero aspecto, disfrazándose de personas y de esta manera poder infiltrarse en nuestra sociedad, realizando distintas misiones como la observación de nuestra cultura o la manipulación social. Según ellos, razas como los llamados nórdicos o los reptilianos estarían conviviendo con nosotros desde hace miles de años. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Crees en verdad que estos seres extraterrestres ya están entre nosotros? En este episodio hemos visto los casos más impresionantes encontrados en este misterioso y extenso territorio africano. ¿Cuál de estas historias te gustó más? ¿Qué otro país te gustaría que tratemos en esta serie?